Pues, a ver, mi nombre es Ana. Y bueno, ¿qué me llevó realmente a estudiar logopedia? Pues ojalá pudiera decir que fue mi vocación desde el principio, pero realmente fue algo que elegí pues a medida que pasó el tiempo. Sí que es verdad que yo tenía claro desde que nací que a mí me encantaba hablar. A mí me encanta socializar con la gente, me encantaba echar de cara al público, pero yo no tenía claro que me gustaba, o sea, sabía qué cosas no me gustaban, pero había muchas cosas dentro de las que me gustaban que sí decía por dónde tiro. Total, que después de terminar bachillerato, yo terminé el bachillerato de sociales y decidí pues meterme en logopedia. Realmente me metí en esta carrera porque tenía varias conocidas que me dijeron, Ana, métete, yo creo que te va a gustar, es una carrera muy bonita, creo que vas a aprender un montón y, y creo que acerté de lleno porque una vez que ya me metí dentro, por fin pude darme cuenta de lo que a mí más me gustaba, que era el lenguaje como tal, pero no de la manera en la que yo lo entendía. Entonces fue un poco así. O sea, realmente fue lo que me motivó a elegir la carrera fue sobre todo eso. Es decir, me encanta hablar, ¿por qué no estudiar qué es el habla, qué es el lenguaje y cómo podemos profundizar un poquito más en eso? Así que yo creo que eso fue mi principal impulso. Con respecto a la terapia miofuncional, creo que es una cosa que está a la orden del día. Al final, el habla y el lenguaje es como un rompecabezas que tiene que unirse para formar al final una cosa global. Y el lenguaje al final se sustenta en una base que está realmente centrada en la musculatura. Es decir, al final el habla necesita tener una buena musculatura de la lengua, de la boca, necesitamos que nuestra cara sea capaz de vocalizar lo que nosotros queremos expresar. Entonces, aunque a lo mejor de primera creas que no necesita ese conocimiento, creo que el hecho de conocer bien lo que es la estructura, cómo estimular ciertas partes de la musculatura y demás, te puede servir mucho a la hora de trabajar los sonidos o de la comunicación, pues para abarcar un poquito lo que es también el tema más fisiológico de todo lo que es nuestro órgano orofacial, que es al final una de las piezas clave para que el lenguaje y el habla funcione. Pues como bien has dicho, soy logopeda en Centro Amare, un centro que se encuentra en Antequera. Realmente mi trabajo consiste en dar sesiones. Las sesiones de logopedia normalmente suelen ser entre 40 y 45 minutos. En mi caso, por ejemplo, las terapias dedicadas a la diglución atípica, que si quieres luego comentamos un poquito en qué consiste, son un poquito más breves, son de media hora. Y realmente nosotros como trabajamos en el centro es de sesiones individuales. Entonces, el paciente entra conmigo, yo trabajo con él esos 45 minutos y luego, si es menor, pues se le comunica a la familia qué es lo que hemos trabajado y le mandamos como deberes para que ellos trabajen en casa. Y bueno, un poquito pues esa es la dinámica. Realmente hacemos una primera entrevista en la cual pues sí que pasa a la familia. Nosotros comentamos con ellos pues temas tipo antecedentes familiares o cosas significativas que podamos tener en cuenta. Y una vez que eso está zanjado, pues sí que es verdad que en esa primera entrevista yo siempre intento quedarme con el paciente unos 20 minutitos, un poco, pues para profundizar un poquito más en cómo va el diagnóstico y en saber cómo plantear un poquito la intervención. Y a partir de ahí, pues ya se fijan una serie de sesiones, casi siempre suelen ser todas las semanas, excepto casos excepcionales, pero normalmente eso, una vez por semana o incluso dos veces por semana. Y eso, y yo ya a partir de esa primera entrevista sí que trabajo de manera individual con el menor. Ya te digo, excepto momentos puntuales en los cuales a lo mejor la familia necesita hacer un trabajo o alguna tarea que sí que requiere pues que lo vean para que ellos sepan realizarlo en casa. Pero por lo general, pues así un poco funciona la dinámica de las sesiones. Ujú. Pues tengo la suerte de dentro de mi familia ser de las primas grandes, entonces yo creo que la atención a la infancia siempre la he tenido mano a mano porque he tenido la suerte de eso, de poder tener muchos primos pequeños y estar rodeada siempre de niños. Entonces, por ese lado, yo creo que me ha hecho también saber que me gustaba tratar a los pequeños desde el principio. Entonces, por ese lado, pues yo creo que la atención a la infancia desde prácticamente que soy pequeña. Y bueno, pues básicamente cómo ha ido cambiando mi trayectoria a lo largo de todo el tiempo, pues
realmente tuve mucha suerte porque yo terminé el grado y antes de terminarlo pude quedarme trabajando en el sitio donde hice mis prácticas. Entonces, realmente yo creo que desde el primer momento he tenido, pues eso, el privilegio de poder aprender lo que es la logopedia desde el propio ámbito como tal, porque es verdad que hice la práctica y ya automáticamente ese verano ya me quedé trabajando en el centro. Entonces, he podido aprender un montón. Aparte, yo creo que hay una idea y es que todo el mundo a lo mejor de primera se piensa que salimos del grado sabiendo todo. Y nos damos cuenta cuando empezamos a trabajar que de ahí sabemos solamente un 20% porque el resto se aprende en la práctica. Entonces, al principio uno siempre empieza con la incertidumbre de no voy a saber hacerlo, esto es un lío, verás tú ahora cómo voy a poner en práctica todo esto, pero te das cuenta de que toda esa base de 4 años estudiando todo el sistema nervioso, todo el lenguaje, toda la comunicación, al final todos esos conocimientos que tienes, sabes que los puedes poner en práctica y que te sirven un poco pues para ir rodando. Pero realmente creo que a día de hoy sigo aprendiendo, que sé que tengo que seguir aprendiendo porque la logopedia nunca va a terminar. Al final, al ser una carrera sanitaria, igual que el resto, nunca está el conocimiento zanjado, siempre hay que seguir actualizándose porque una técnica que estaba hace años no es la misma que está ahora. Entonces, sé que he avanzado mucho a nivel profesional en el sentido de que he tenido la suerte de ver muchos casos, ya la incertidumbre que tiene y lo que ves no es a primera vista, pero es verdad que la trayectoria profesional tiene que seguir y todo lo que sea actualizarse, formarse y informarse sobre cosas que van saliendo es fundamental. Vale, pues un poco en la atención temprana lo hice un poco en la línea de que me gustaban los pequeños. Al final, también o sea, la mayoría de la población que tratamos suelen ser eso, niños y niñas que vienen con una edad comprendida entre los 0 y los 6 años. Aparte, una de las cosas que me llamó mucho la atención es que yo pensaba que la logopedia empezaba a entrar en juego una vez que el niño tenía el lenguaje. Y tampoco es así. O sea, me di cuenta, gracias a la atención temprana, que la logopedia no solamente empieza a los 18 meses cuando el niño empieza a decir algún balbuceo o alguna palabra, sino que ya desde el inicio puede haber signos de alarma que nos pueden estar indicando que nosotros los logopedas podemos hacer cosas ahí. Entonces, claro, el ámbito de la atención temprana era como el punto clave para seguir formándome. Así que muy bien, o sea, ese máster me hizo pues prácticamente profundizar muchísimo en todo lo que es el desarrollo de los pequeños. Al final, el lenguaje sí son palabras, pero una palabra viene de una motricidad. Es decir, necesitamos saber cómo es el desarrollo motor de ese niño desde que nace. A lo mejor al principio ya hay determinados signos motores que nos están indicando que la cosa no funciona. Y entonces ahí sabemos que si lo motor no funciona, a nivel de lenguaje también va a haber muchos obstáculos. Entonces, pues la atención temprana es fundamental. Además, a día de hoy creo que está a la orden del día el tema del debate este de que no funciona demasiado bien, en el sentido de que hay mucha demanda, los profesionales no dan abasto y necesitamos precisamente eso, que se le dé ese reconocimiento que se necesita, que haya los logopedas necesarios para poder cubrir a esa población que lo requiere y creo que fue uno de los másteres que más me ayudó a eso, a ser consciente de que el lenguaje necesita una base fundamental, aparte que eso, que la etapa entre los 0 y 6 años es que es clave en la vida de una persona. Cosas que no se aprendan en esa etapa, luego va a ser muy difícil que se adquieran más tarde. Entonces, creo que me ayudó mucho porque eso, muchos de los pacientes que poseo a día de hoy son con una edad comprendida entre ese tramo. Y luego, pues eso, el de terapia funcional un poquito, pues en la línea de lo que he comentado al principio, no solamente necesitamos una base como psicológica y tal, porque al final la logopedia siempre se relaciona un poco con la parte más social y psicológica, pero también necesitamos una parte física, neurofisiológica, que nos permita saber pues cómo funcionan los músculos, qué cosas podemos hacer para poder estimularlos, ya que tiene que ser un equilibrio entre ambos lo que nos ayude a al final conseguir nuestro objetivo. Bueno, pues realmente esta pregunta es un poco complicada de responder porque creo que cada trastorno y cada dificultad tiene su qué y aparte no es lo mismo, por ejemplo, un trastorno de una persona, ese mismo trastorno en otra persona es totalmente diferente. Entonces, bueno, pues en sí lo que más vemos en consulta principalmente suelen ser dislalia, que en otras palabras sería pues no saber decir un sonido,
por ejemplo, lo típico de no sabe decir la R, pues eso es una dislalia. Entonces, eso es casi lo más frecuente que nos podemos encontrar. Pero nos encontramos un montón de trastornos. Pasamos por lectoescritura, tenemos dislexia, degluciones atípicas, eso, dislalia. Bueno, dentro de luego también trastornos más amplios, tipo el trastorno del espectro autista, el trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Luego tenemos también pacientes con síndrome de Down. Sí que es verdad que en menor medida tenemos pacientes adultos. Normalmente, pues eso, puede haber alguna tartamudez o disfemia, puede haber también problemas más de disfonía por pacientes, sobre todo, que se dediquen a la atención al público, pero en general realmente no podría decir que uno es más complejo que otro, porque es que cada paciente es un mundo y a lo mejor una dislalia que tú dices, esto se va a solucionar fácil. Al final, pues no es tan fácil. O al contrario, algo que tú dices, esto no va a avanzar nada, luego al final da un cambio de hoja y sí que es verdad que puede dar ese avance. Realmente partimos de que a lo mejor el trastorno del espectro autista pues, es una de las dificultades más complejas, porque al final el progreso que se ve no es el mismo, por ejemplo, que en una dislalia, pues un niño sabe que si entra sin decir una K o el sonido K, puede salir de esa consulta diciendo perfectamente el sonido K. Con el trastorno del espectro autista, pues las cosas no funcionan tan así, los progresos no se ven tan rápido, entonces pues yo podría decir a lo mejor que ese es uno de los trastornos más complejos y más heterogéneos, entonces pues conlleva un poco más de trabajo y de intervención. Bueno, pues yo creo que principalmente tienes que tener paciencia, eh, tienes que querer tu trabajo, formarte, creo que sí debes ser una persona bastante organizada y sistematizada, pero también tienes que partir de que nada en tu trabajo va a ser como tú te lo plantees. Tienes también que ser una persona muy flexible, muy divertida, porque al final tratas con muchos niños y muchas niñas que ellos no entienden de si te ha ido mal el día, si te ha ido bien, si estás más triste, estás más contento. Tú tienes que dar el 100% en la terapia porque ellos vienen a ti y tú eres pues como una especie de referente y tú tienes que estar a tope. Entonces creo que eso, que tienes que también tener un poquito de empatía en el sentido de ponerte también en la piel de esa familia. Muchas veces a la hora de mandar deberes a casa no tiene ningún sentido que yo le diga a la familia trabajar todos los días, porque a lo mejor esa familia pues tiene trabajo, tienen extraescolares, tienen sus cosas, entonces tienes que también intentar ponerte un poco siempre en la piel de esa familia que, que vienen a ti muchas veces sin ningún tipo de conocimiento y que tú tienes que ser un apoyo ahí importante. Al final te convierte en otra parte de ese miembro y de esa unidad familiar. Entonces creo que esa sería la clave, eso, ser una persona bastante proactiva, que tenga ganas de seguir formándote, que eso, que tenga actividad y sobre todo eso, que sea una persona con vocación y que te guste lo que estás haciendo. Bueno, pues yo he tenido también mucha suerte de que en todos los trabajos en los que he estado no he trabajado sola, sino que he trabajado con un equipo. Entonces, eso me ha hecho aprender un montón de cosas, porque tanto en mi primer trabajo como ahora en Centro Amare he podido compartir espacio con psicólogos, con terapeutas ocupacionales, con maestros, con pedagogos, y eso te da un montón de visiones que si a lo mejor tú estuvieras trabajando solo no tendrías. Porque a mí una de las cosas que me llama la atención, por ejemplo, siempre me decían, no, es que tú tienes que trabajar con el niño tal, vale, pero es que para poder trabajar necesito a lo mejor que ese niño o esa niña se siente en una silla. Y para que ese niño se siente en una silla, si el niño está llamando la atención, haciendo rabietas, yo ahí tengo, por ejemplo, que tirar del ámbito de la psicología. Tengo que saber, pues, cómo ese niño me está llamando la atención y cómo puedo un poco jugar con sus expectativas para que ese niño se siente y yo ya pueda empezar a trabajar el lenguaje. Pero es que también necesitas de pedagogía, porque al final todo es lectoescritura, todo es enseñanza de aprendizaje, entonces también lo que te da el ámbito de la pedagogía es fundamental. También la terapia ocupacional es clave, porque al final tú enseñas a un niño para que la actividad de su vida diaria la pueda realizar. Cosa clave que tiene el terapeuta ocupacional, que él pues se encarga un poquito más de eso, de que ese niño pues funcione bien a nivel de motricidad, que sea capaz de hacer sus cosas, de abrocharse la camiseta, de los cordones, de saber comer. Entonces yo creo que todo al final es un puzzle.
y nadie puede trabajar solo. O sea, necesita, ¿qué es lo que está haciendo el profesor o la maestra de este niño en el cole con él? Porque ellos pasan un montón de tiempo con él, muchísimo más que incluso nosotros. Pero es que también necesito saber, pues, qué está trabajando el psicólogo con este niño, hacia qué objetivos van dirigidos. Y claro, es fundamental que la comunicación entre profesionales sea frecuente porque si no es como que cada uno va dirigido a una meta diferente y al final el objetivo final es que ese niño consiga, pues eso, un lenguaje, una comunicación, una independencia, una autonomía y al final pues todos vamos buscando en el fondo el mismo plan. Así que creo que es clave. Bueno, pues sí he dicho que los profesionales somos clave, la familia Ah, es clave, bueno. clave. O sea, sin familia, o sea, si la familia no trabaja, yo siempre lo digo que nada va a funcionar. Porque al final lo que comenté al principio, nosotros tenemos 45 minutos a la semana para poder tratar a ese niño. Pero es que la familia tiene 24 horas durante 7 días a la semana para poder trabajar con ese niño. Entonces, al final, yo siempre digo una metáfora que me gustó mucho, que es que esto no es un mecánico, que a mí me traen un coche que tiene un problema y yo lo arreglo el problema y el coche sale arreglado. No. O sea, aquí venimos al mecánico, pero todos trabajamos para que esa herramienta al final salga como tiene que salir. Entonces, yo siempre eso, intento, a pesar de que las sesiones son individuales, intento que la familia siempre sea consciente de lo que he trabajado en esa sesión, que se vaya siempre con deberes para casa, cosas que puedan insertar e involucrar dentro de su día a día. Es decir, por ejemplo, si estamos enseñando pues, los conceptos espaciotemporales, tipo el dentro, fuera, para a lo mejor decirle, pues mira, cuando vayáis a comprar al súper, pues eso, decir, pues vamos a meter la leche dentro del carrito o fuera de tal. Es decir, cosas que sean, que sé que van a poder hacerlas, porque si yo le digo, no, es que tú te vas a ir media hora y vas a trabajar con mi niño, tal. Es que es inviable, porque es que luego a la hora que querrían para poder dedicarle a eso. Entonces, es súper importante que ellos sean conscientes de lo que trabajamos y que ellos trabajen también en casa. Aparte, se nota muchísimo un niño cuya familia está trabajando de un niño cuya familia no está trabajando. Es que si la familia no se involucra en la terapia, muchas veces tenemos que dejar la terapia para otro momento en el cual la familia sí está involucrada porque es que sabemos que ese niño, por mucho que venga, no va a avanzar. Muchas veces más no es mejor. Y a veces lo que se necesita es un buen terapeuta que te vaya marcando unas directrices y una familia involucrada que la vaya llevando a cabo en la medida de lo posible. Y eso avanza mucho más que a lo mejor tener pues 3 sesiones a la semana. Realmente eso no, muchas veces no es fructífero. Bueno, yo creo que como buena logopeda, eh, todos los logopedas cuando sale una R, eso es flipante. Porque nos damos cuenta de que el niño se queda con una cara, o sea, de repente no sabe decir la R y cuando la lengua empieza a vibrar, se le queda una cara como diciendo, ¿qué ha pasado? Y entonces ahí, cuando ya lleva un montón de meses a lo mejor o de semanas trabajando la R y esa lengua finalmente vibra, yo creo que es el top del top. Aparte, yo creo que es lo más frecuente. Todo el mundo relaciona a los logopedas con gente que saca la R. Entonces, pues la verdad que es muy divertido eso. Pero luego, la verdad que es que cada caso es espectacular y luego no solamente lo que tú le enseñas al niño, sino que el niño también te enseña a ti un montón. Entonces, por ejemplo, ya te digo, a mí las dislalia me gustan mucho porque al final las dificultades de las cuales ves los progresos más rápido. Entonces, a nivel profesional enriquece mucho y satisface mucho ver que un niño consigue hacer un sonido que antes no se hacía. Por ejemplo, con el autismo y demás, pues el progreso es un poquito más lento y hay que tener un poquito más de paciencia. Pasa igual, por ejemplo, con la deglución atípica. Es una dificultad que sabes que tiene hora de terminación y de finalización, porque son cosas un poquito más fáciles de intervenir. Pero es verdad que cada caso te enseña cosas diferentes. Luego también tuve un caso de una paciente que era adulta y que al final pues quería tratar un poquito el tema de su tartamudez y eso y ver también cómo los adultos te lo agradecen, porque es verdad que los niños te lo agradecen, pero a su manera. Pero un adulto sí que es verdad que al ser más consciente de la dificultad que tiene, cuando ellos van avanzando, se nota un montón, pues, cómo te lo agradecen, ese feedback que recibes de ellos, pues, también es muy satisfactorio. Entonces, realmente cada experiencia es única y creo que es difícil olvidarte de un paciente porque
todos tienen cosas diferentes y aparte, como cada cosa se enseña de una forma diferente, lo que te sirve para un ejercicio, o sea, el ejercicio que te sirve para un niño, lo aplicas con otro niño y no te funciona. Entonces, muchas veces todo eso te hace que no puedas olvidarte de nadie, porque al final es un trabajo entre todos que es imposible olvidar, vamos. Sí, o sea, realmente me gustaría y creo que a día de hoy cada vez la sociedad está mucho más concienciada de la importancia de trabajar desde muy temprano. Lo he dicho antes, el lenguaje y bueno, la comunicación, el desarrollo no empieza cuando ya el niño no sabe hablar, sino que podemos dar pasos mucho antes, ya que tenemos las herramientas necesarias, sabemos que la investigación nos avala, la estimulación temprana avanza muchísimo, hace que un niño pueda o sea, desarrollarse muchísimo más. Ten en cuenta que jugamos con la plasticidad que tiene un niño. Un niño, su cerebro es mucho más plástico al principio que al final. Es decir, que todo lo que no trabajemos al principio son días que vamos restando y tiempo que vamos perdiendo de que ese niño pueda empezar a trabajar. Entonces, en general, yo eso, el mensaje que quiero transmitir es que si ya estamos viendo que hay cosas que no funcionan como deben funcionar, que empecemos a trabajar, que al principio, pues eso, es complicado, es difícil a lo mejor aceptar en muchos casos que a lo mejor nuestro hijo, hija o nuestro familiar pueda tener alguna dificultad y eso es inevitable, que al principio sea un choque grande, pero que una vez que ya tenemos el problema, ahora lo que tenemos que hacer es empezar a trabajarlo. Vemos cuáles son los puntos fuertes, reforzaremos los puntos fuertes y muchas veces eso, tenemos a lo mejor una etiqueta que muchas veces con la etiqueta hay así un poco de tal, ¿vale? Pues yo siempre me gusta trabajar con, vale, sabemos que esto y esto no está suficientemente bien, pues vamos a trabajar esto y esto y esto, reforzando lo que sí está bien, porque siempre hay cosas que algo ponemos en qué fundamentarnos. Entonces yo creo que eso, que el mensaje que se puede transmitir en estos casos es ese, que siempre que la persona se lo pueda permitir, que empecemos a trabajar, que se involucren y que al final, yo siempre lo digo, uno no sabe la importancia que tiene a lo mejor el logopeda o cualquier profesional hasta que empieza a ir y empieza a ver que realmente hay cambios. Así que yo creo que ese sería el resumen un poco de todo. Pues yo creo que ya un poco con lo que he dicho, creo que he motivado bastante. He dicho al final las claves que yo creo que son necesarias para empezar la carrera, pero en sí, pues que la gente que se lo esté pensando, que no se lo piense, que directamente lo haga, que es una carrera súper especial porque, y es súper bonita. Te hace darte cuenta, pues eso, de que el lenguaje es lo que nos hace ser seres humanos, que sin él, pues simplemente seríamos animales, es lo que nos permite conectarnos. Sin comunicación, una persona sin comunicación no puede desarrollarse como persona, porque partimos del entorno, somos personas que necesitamos interactuar con los demás, somos seres sociales y el lenguaje es la clave de esa socialización. Entonces, si eres a lo mejor una persona que eso, que te interese el lenguaje, que, que te guste todo el tema de los pequeños, de la población adulta, al final somos personas que tenemos que tener mucha vocación porque somos personas que nos dedicamos a trabajar con personas y las personas no es así y así. Tenemos que ir fluctuando y yo creo que cualquier persona debería saber lo que es la logopedia y lo que puede conllevar en la vida de alguien. Bueno, pues realmente eso, actualmente trabajo en Centro Amare, que es un centro que se encuentra en Antequera, o sea que por las redes sociales también nos podemos buscar como guión bajo Centro Amare. Igualmente en esa red social ya pues aparece cuál es nuestro equipo y también pues en Instagram yo suelo subir eso, muchas reflexiones, cosas que trabajo en el día a día con mis pacientes, eh, ayudas que pueden ir saliendo también para niños que tengan dificultades y cómo tramitarlas, porque hay muchas familias que por suerte, o pues, bueno, más bien por desgracia, pues no conocen las ayudas que puede haber. Entonces, pues por ahí nos mantenemos activas siempre e intentamos en la medida de lo posible, pues eso, facilitar la comunicación, ya que creo que ahora las redes sociales es como una puerta muy grande que tenemos para poder dar visibilidad a todo lo que es nuestro campo y creo que esa es una buena manera de darlo a conocer.